Hola, buenos días. Aragón vota hoy. 1.036.000 personas están convocadas a las urnas. Los aragoneses eligen a 67 diputados autonómicos y a un presidente del gobierno entre 8 candidatos. Hay más de 2.000 mesas electorales repartidas por todo Aragón en todos los municipios y ciudades que abren a esta hora. Visitamos en directo alguno de estos colegios en las 3 provincias y comenzamos en Zaragoza, en uno de esos colegios que justo habrá subido la persiana. Elisa Navarro. Perdón, es que los baños están aquí. Sí, eso es. Hace tan solo unos segundos este colegio zaragozano en el que nos encontramos, el IES Virgen del Pilar, acaba de abrir sus puertas para recibir a los primeros votantes, a los más madrugadores que ya están aquí preparados para votar en las urnas. Lo van a hacer en breves instantes porque nosotros hemos estado presentes en la constitución de las mesas electorales que acaba de tener ahora lugar, donde se han resuelto dudas y repasado todo el protocolo entre los integrantes de la mesa. Dicen ahora que abren sus puertas. Aquí en la provincia de Zaragoza se van a elegir a 35 de los 67 diputados en Aragón y se harán en los diferentes colegios repartidos entre los casi 300 municipios de la provincia, donde 755.000 aragoneses están llamados a las urnas. Puntual y sin incidencias. Así ha abierto también este colegio Pedro J. Rubio de Huesca. Es el colegio electoral más grande de la capital ostense. Aquí hay 14 de las 69 mesas electorales que hay repartidas en 10 centros de la capital ostense. Los primeros en votar están siendo esos suplentes que no han sido necesarios para constituir las mesas electorales y que ya están depositando su voto junto con los más madrugadores. En total, en la provincia de Huesca hay 403 colegios electorales a los que están llamados 166.000 altoaragoneses. De sus votos dependen los 18 diputados autonómicos que representarán a Huesca en las Cortes de Aragón. También en Teruel acaban de abrir sus puertas, donde comienzan a entrar ahora mismo los primeros votantes. Aquí las 4 mesas que hay se han constituido sin incidencias, aunque para algunos de sus miembros es la tercera o la segunda vez que forman parte de ellos. Para la mayoría sí que es la primera. Este es uno de los 25 colegios que hay en la capital turolense. Son 275 en toda la provincia, con un total de 328 mesas. En ellas están llamados a ejercer su voto 106.060 electores, de los que algo más de 3.000 lo harán por primera vez en unos comicios autonómicos al haber cumplido los 18 años desde los anteriores. Aquí, a diferencia de Huesca y Zaragoza, los electores tienen para elegir entre 12 candidaturas. De ellas saldrán los 14 diputados que corresponden a la provincia en las Cortes de Aragón. Gracias, compañeros. Así como ven, arranca esta cita histórica con las urnas porque es la primera vez que se convocan unas elecciones autonómicas en solitario. Hoy están llamados a votar más de 1 millón de personas para elegir a los próximos 67 diputados, los de la legislatura número 12 de la comunidad. En esta jornada electoral, algo más de 1 millón de personas en Aragón estaban llamadas a las urnas. Casi el 96% residentes en la comunidad. En la provincia de Zaragoza son algo más de 725.000, en Huesca casi 166.000 y en Teruel se acercan a los 100.500. Por primera vez podrán participar 32.900 nuevos votantes. Son los que han cumplido 18 años desde las últimas elecciones en 2023. Pero también hay repartidos por todo el mundo. El mayor número de electores están en Francia, más de 9.200, y les sigue Reino Unido en Europa. En Argentina se registran 6.600 y 3.400 en Estados Unidos dentro del continente americano. En total, 44.428 electores en el extranjero. Los votos determinarán la composición de las Cortes de Aragón, 67 parlamentarios. La circunscripción electoral es la provincia, es decir, que se forman con 3 repartos de escaños independientes. Y de ahí que 18 diputados surjan de la provincia ostense, 35 de Zaragoza y 14 de Teruel. Un mes después, el 3 de marzo, tendrá lugar la sesión constitutiva de las nuevas Cortes de Aragón. Ese día se elegirá el nuevo presidente o presidenta del Parlamento y arrancará el proceso para investir al nuevo presidente de Aragón. Todos los datos de esas 2.213 mesas electorales que han abierto en la comunidad llegan al Palacio de Congresos de Zaragoza. Allí está el centro neurálgico del proceso electoral en Aragón, operativo desde primera hora y controlando desde la constitución de esas mesas que acabamos de ver, pasando por los datos de participación y hasta el escrutinio final. El coordinador de todo ese dispositivo es Miguel Ángel Lafuente. Con él se encuentra Marimar Cariñena. Marimar.
Muy buenos días, Blanca. Así es, desde este Palacio de Congresos se controlan todos los datos de esta jornada electoral, un operativo sin precedentes en el que por primera vez en unas elecciones autonómicas se pone en marcha un sistema de inteligencia artificial para cotejar la información. Miguel Ángel Lafuente, director de Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo es este dispositivo electoral que se ha preparado en un tiempo récord si lo comparamos con anteriores elecciones? Tienes varias particularidades en el momento en el que nos encontramos. Verlo todo en marcha, la verdad es que después de 54 días es muy agradable. Es un dispositivo electoral que nunca se había llevado a la práctica, es un dispositivo electoral que va por primera vez al margen de cualquier otra administración y eso nos ha obligado a retos muy importantes. Partes que antes llevaba la delegación del Gobierno, la Administración Central del Estado, las ha tenido que asumir la Comunidad Autónoma. Este dispositivo electoral tiene la particularidad de que además hemos cogido, yo creo que un evento muy importante, un centro muy importante en toda la Comunidad Autónoma, que es el Palacio de Congresos de Zaragoza, porque son unas elecciones autonómicas, pero no cabe ninguna duda que la trascendencia que tienen estas elecciones va más allá. Eso lo vemos en el número de acreditaciones que tenemos en los medios de comunicación. Tenemos 2.213 mesas por el territorio, 999 colegios electorales y ha trabajado un montón de gente para que hoy todo el mundo pueda ejercer su derecho a voto. Yo creo que desde este momento que ya están abiertas las mesas. Iremos conociendo los datos de participación a lo largo de todo el día, pero una vez que cierren los colegios electorales y comience el escrutinio de los votos, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en conocer los resultados electorales? Yo creo que será muy poco porque solo hay una urna y al final no es como una elección al Senado que lo que tienen que marcar son cruces en cada uno de los nombres. Yo creo que en una hora, hora y cuarto, hora y media podremos tener unos avances del 80-90%. No creo que vayamos más allá en la tarde. Pero en cualquier caso, lo que tiene ahora de particular, que antes también me preguntabas, es que todos los representantes de la Administración, todos están equipados con una tablet y esa tablet lo que va a hacer es una foto de cada una de las actas que va a transmitir al centro de datos de aquí de Zaragoza para cotejar datos con la inteligencia artificial. Por eso la cuestión yo creo que será mucho más rápida, porque los datos, aparte de que se graban por el representante, los datos vendrán fotografiados en la tablet y aquí se recepcionarán. La inteligencia artificial lo que hará será cotejar, impedir la posibilidad en un grado prácticamente nulo de error. Eso lo que nos da es una fiabilidad muy grande. Los casi 1.300 representantes de la Administración que tenemos repartidos por todo Aragón van a hacer extraordinariamente bien su trabajo y seguro que nos pasan los datos en el momento que ellos dispongan. Miguel Ángel Lafuente, coordinador de todo este dispositivo electoral, gracias por atendernos. Pues gracias a vosotros. El día va a ser largo, así que mucho ánimo y que todo vaya bien. A ver si es verdad y todo funciona, que lo que tiene que pasar hoy la gente es simplemente ir a votar y pasar un día agradable. Muchas gracias. Gracias. Estamos muy pendientes aquí en este centro de datos de esa primera rueda de prensa prevista en torno a las 9:30, 10 de la mañana, en la que se va a informar sobre cómo ha ido la apertura de los colegios electorales y de las posibles incidencias. Aragón es la única comunidad en la que hoy se celebran elecciones. La campaña ha sido muy seguida desde toda España y los líderes nacionales de algunos partidos han estado muy presentes en muchos actos y mítines. Hoy, presencia de medios de comunicación de todo el país refleja el interés de los resultados en Aragón. María Marco. La singularidad de esta cita electoral se refleja en el alto número de personas que hay acreditadas para realizar el seguimiento informativo de estos comicios. Son unos 180 periodistas de 78 medios de comunicación, de los cuales una treintena estaremos siguiendo desde aquí los resultados en directo. Lo que podemos ver ahora mismo, en este momento en tiempo real, ya lo ven, es la constitución de las mesas electorales, el porcentaje de mesas que hay constituidas en toda la comunidad y por provincia. Como les contábamos, aquí estarán todos los medios de comunicación acreditados y está centralizada toda la información. También vamos conociendo las posibles incidencias que pueda haber en el transcurso de la mañana. El primer balance de participación, por cierto, se comunicará a partir de las 11:15. Gracias, María. Y hasta ahora ya están constituidas las más de 2.200 mesas electorales. Pero era a las 8 de la mañana cuando estaban citados todos los que forman parte de ellas y los suplentes. Para que todo transcurra con normalidad en la jornada de hoy, trabajan fuerzas y cuerpos de seguridad. Además, Cruz Roja estará en los centros para ayudar a las personas dependientes o con movilidad reducida. No es la primera vez que Sonia pide el voto accesible para personas ciegas, pero en esta ocasión las cosas son diferentes. Lo ha recibido en su casa y no solo en el colegio electoral que le corresponde. Antes
pues el kit nos lo daban en la mesa, ¿no? Entonces sí que nos podíamos sentir un poco diferentes, ¿no? Ahora ya, pues bueno, tú llegas allí con tu voto y no te significas, ¿no? Ya vas a votar como el resto de las personas. Un avance, explican, que ha aumentado el número de peticiones. El dato es tan significativo como que se ha triplicado el número de solicitudes con respecto a los comicios anteriores. Sin duda, tener privacidad completa y autonomía completa y acceder al derecho de voto en igualdad de oportunidades. Aún así, denuncian que esa igualdad todavía no es total y trabajan en conseguir votar a través de códigos QR. ¿Nos podría decir su dirección, por favor, para ir a recogerla? En Cruz Roja, más de 200 voluntarios ayudan a acudir a las urnas a personas con movilidad reducida, ingresados o dependientes, manteniendo siempre un papel de acompañante y siguiendo rigurosas normas. Su papel es estrictamente de acercarlos al colegio electoral, es decir, totalmente, lógicamente. La neutralidad, que la tenemos por bandera en Cruz Roja. Alrededor de un centenar de personas utilizan sus servicios cada vez que hay elecciones en la comunidad. A las 8 en punto, en cuanto cierren los colegios, les ofreceremos los resultados del sondeo que a lo largo de la jornada está realizando GAT3 para Aragón TV. Encuestas realizadas por teléfono entre más de 4.000 personas y que por primera vez van a usar la inteligencia artificial para afinar las estimaciones. Miles de llamadas para adelantarse a lo que van a decidir millones de votantes. Las encuestas ya no se hacen a pie de urna en los colegios, se elaboran por teléfono, seleccionando perfiles distintos. Personas que son representativas del conjunto del electorado. Ha permitido ver cuál es el apoyo a las distintas formaciones, incluso los movimientos que ha podido haber de cambio de voto a lo largo de la jornada electoral. Y ahora, además, la inteligencia artificial acelera el análisis. Para mejorar la muestra, reflejando perfectamente el nivel de estudios, en situación laboral, en sexo, en edad. Con la inteligencia artificial se hace muchísimo más rápido. Tecnología sí, pero hay que interpretar, revisar y ajustar los datos. Se analizan de forma global y entonces se hace una estimación. No deja de ser una encuesta hecha a seres humanos. Y por muy representativa que sea, puede haber ligeros desvíos. No es siempre una ciencia precisa. Sondeos que orientan, que marcan tendencias, pero que no deciden el resultado. Pues como les contamos, a las 8 de la tarde, en cuanto cierren las urnas, les informaremos de los datos que arroje ese sondeo. Será en un programa especial de los servicios informativos de Aragón TV que comenzará a las 7:30 de la tarde y se prolongará en directo hasta que los datos estén escrutados al 100%. Ese programa tendrá 3 escenarios: este plató, el centro de datos del Palacio de Congresos y además el Palacio de la Aljafería. Rocío Huerta, cuéntanos. Sí, aquí es donde se va a producir el debate con Javier de Solá al frente. Se analizará el sondeo, el escrutinio y también las comparecencias de los diferentes candidatos. Tanto Aragón TV como Aragón Radio ofrecerán en esta jornada el mayor despliegue técnico y humano. Cerca de 200 profesionales, 3 platós, 15 cámaras de estudio y más de 20 puntos de directos repartidos en diferentes puntos de Aragón y de Madrid. Durante todo el día se van a ofrecer avances informativos. Este es el primero de ellos para contarles cómo está transcurriendo la jornada electoral y a partir de las 7:30 de la tarde comenzará ese programa especial que concluirá cuando conozcamos los resultados definitivos. Con la apertura de los colegios electorales, Aragón TV comenzará la amplia cobertura del 8F. A las 9:11 de la mañana habrá avances informativos para contarles cómo van las votaciones y a las 2 de la tarde Aragón Noticias 1 les detallará cómo transcurre la jornada y los datos de participación, información que actualizarán de nuevo a las 6 de la tarde. A partir de las 7:30, un programa especial conectará con todos los rincones de interés informativo. 3 platos en simultáneos abiertos para la noche electoral, más de 20 puntos de directo, más de 50 cámaras y más de 200 profesionales que estarán informando minuto a minuto para que todos los aragoneses y aragonesas no se pierdan nada de lo que suceda en esta jornada tan especial. Desde el Palacio de Congresos, Marimar Cariñena actualizará la participación y el escrutinio. En la Aljafería, a partir de las 8, Javier de Solá y analistas habituales de la televisión autonómica desglosarán el sondeo de GAT3 para Aragón TV. Desde el plató de informativos, Noemí Núñez y Javier Gastón conectarán con colegios y sedes de partidos políticos para conocer las primeras reacciones.
También Aragón Radio desplegará a sus equipos por la comunidad para contarles todo lo que ocurra el 8F. Pues la noche electoral desde las 7:30 de la tarde. Nosotros volvemos en un rato a las 11 en punto para contarles cómo va esta jornada electoral y conocer los primeros datos oficiales del Centro de Datos. Hasta luego y buenos días.